17 de diciembre del 2023. Primera lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordó de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con manto de justicia, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros. No apaguéis el espíritu, no desprecies a los profetas, examínalo todo, quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal. Que el mismo Dios de la paz los santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, y Él lo realizará. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió: Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma. Hubo un hombre enviado por Dios. La palabra de Dios por segunda vez nos presenta la figura de un hombre especial, un profeta único y con una grandeza sin igual. No la grandeza mundana, sino la que nos acerca a Dios y expresa los verdaderos valores de la existencia. Es la persona del precursor. Ya se han escrito muchas cosas de él. En primer lugar, la presentación que San Juan hace de él. Hubo un hombre enviado por Dios. Es el Señor quien elige, quien prepara, quien encomienda a cada uno su misión. Es Dios quien envía. Juan se retira al desierto
Vive en la penitencia, en el sacrificio, en una vida austera, en una búsqueda profunda de Dios. Y cuando se es hombre de Dios, la gente acude más a escucharlo. Empieza a bautizar ahí, en el río que está cerca, el Jordán. Ese es el testimonio que dio Juan el Bautista. Para entender bien el testimonio de Juan el Bautista, es necesario aclarar qué significa la palabra judío. En el lenguaje del Evangelio de Juan, estos son los líderes religiosos que entraron en controversia con Jesús. Son los adversarios de Jesús y del Bautista. Son los representantes del mundo que no cree. Hay que distinguirlos de los israelitas, ya que son el cambio los que escuchan la palabra de Jesús, y son los pobres de Dios. Son el resto de Israel, que espera al Mesías, la delegación compuesta por personas con autoridad civil y religiosa, como eran los sacerdotes y levitas. Le hicieron al Bautista la pregunta fundamental sobre su identidad. ¿Quién eres? Juan confiesa francamente que él no es Cristo, no es el esperado Salvador de Israel. ¿Por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Los judíos, sin embargo, no están satisfechos con sus respuestas, porque le preguntan de nuevo, y él con su respuesta precisa justificó su obra y su misión. Yo bautizo en agua. Juan practica este rito para que todo hombre se disponga a acoger la revelación de Dios. La afirmación definitiva de que no es el Mesías, Juan la da a sus interlocutores, diciendo que Cristo ya está presente en medio del pueblo. La vida del Mesías tiene dimensiones de eternidad, y Juan no es digno de presentarle el más humilde de los servicios, como desatarle las sandalias, tarea reservada al último de los esclavos. Juan Bautista, un profeta incómodo. Fue un asceta alejado de los esquemas religiosos y las liturgias del templo de Jerusalén. Pero leyendo con atención el Evangelio, comprobamos que el Espíritu Santo prefirió gritar en las palabras del Bautista, envuelto en arena y silencio, antes que en los inciensos y los sacrificios del templo. Lo que dice el Bautista es realmente cierto. Entre ustedes está uno a quien no conocen. Es cierto, no lo conocemos. Decimos que lo amamos, pero no lo escuchamos. Decimos que es nuestra vida, pero cerramos la puerta a sus hijos predilectos, los pobres, los últimos, los abandonados, los migrantes. Celebramos la Eucaristía, pero hacemos poco para transformar nuestra existencia en una vida eucarística. Juan, un profeta vivo. Como conclusión de nuestra reflexión podemos decir que Juan Bautista nos enseñó que solo los humildes son capaces de aceptar a Dios en su vida, y solo ellos son capaces de hablar de Cristo, sin mancharlo con su propia soberbia. Lamentablemente, la esterilidad e ineficacia del apostolado que hacemos proviene del hecho de que tratamos de atraer personas hacia nosotros y no llevarlas a Cristo. Imitemos al Bautista, que, como afirma San Agustín, comprendió que no era más que una lámpara y temió que el viento de la soberbia la apagara. Por tal motivo se esforzó, pidiendo la ayuda al Omnipotente para permanecer humilde. Isaías nos presenta su experiencia más profunda. El Espíritu del Señor está sobre mí. La experiencia transforma su identidad, haciéndolo propiedad exclusiva del Señor. La unción es un rito antiguo, por lo cual se consagra al rey o al sumo sacerdote. Confiere una misión precisa. Se describen 7 propósitos resumidos en el primer encargo. Llevar la buena nueva a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Todas las personas privadas del prestigio social y de recursos materiales y tienen al Señor como único apoyo, confiando en Él toda su vida. En el pasaje de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses se coloca casi al final escrito. En ella encontramos numerosas exhortaciones. Eso es el típico de todo cierre de carta, pero también porque la segunda parte de esta epístola de Pablo está dedicada a la exhortación, mientras que la primera parte tenía como eje conductor la acción de gracias.